Bienvenidos a otra microcápsula de la Unipanamericana. En esta microcápsula veremos dos herramientas. Una que se llama la herramienta buscatrazos y otra la herramienta de textos. Vamos a empezar con el buscatrazos. La herramienta buscatrazos es para crear formas interrelacionándolas con otras, haciendo una unión o una intersección o restándola del frente o uniendo todo. ¿Sí? Es como una forma de interactuar con todas las formas. Entonces voy a hacer aquí, voy a coger varias formas. Pongámosle aquí un relleno de un color y no le voy a poner línea. No le voy a poner línea. Hay dos cosas importantes aquí también, ya que estamos hablando de esto, y es la línea y el color, la línea y el relleno. Ambos yo le puedo decir que no tengan ningún color. Una cosa es que tenga un color transparente y otra cosa es que no tenga ningún color. Entonces, por ejemplo, esta línea quiere decir que no tiene nada. Es decir, si yo hago otra forma, le voy a poner a este relleno, se va a ver, voy a cambiarle este color para que la podamos distinguir. El que está detrás, voy a mandarla al frente, clic derecho, organizar, traer al frente. Fíjese que se queda viendo el verde de atrás. ¿Por qué? Porque no tiene ningún relleno. Fíjese, esta línea sí me indica que no tiene ninguno. Si yo le pongo blanco, fíjese que ya el color blanco pues va a tapar el verde de atrás. Pero si le pongo ninguno, pues no hay nada. Entonces también eso hay que tenerlo como muy en cuenta. Entonces puedo crear varias formas. Voy a crear varias formas acá de diferentes colores y diferentes. A esta le voy a quitar la línea, vamos a ponerle un fondo de otro color. A este vamos a convertirlo en un rectángulo. Vamos a ponerle también otro color de relleno. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué es esto de la buscatrazos. Ese panel, todos los paneles, si no están aquí, puedo encontrarlos acá de ventana. Y aquí me aparecen todos los paneles. Estos son los nombres de estos paneles que están acá. Si vemos este color, está aquí, color. Tiene un chulito, quiere decir que está acá, que está abierto. Entonces vamos a mirar uno que diga buscatrazos. Aquí están por orden alfabético. El de buscatrazos y aquí me abre el panel de buscatrazos. Es este icono. Entonces, este es para que interactúen. Si yo quiero, por ejemplo, que con la tecla Shift presionada, puedo seleccionar 2 al tiempo, o 3, o todos los que sean necesarios. Con la tecla Shift presionada. Entonces voy a seleccionar el cuadrado y el rectángulo. Y quiero que los dos, mire aquí ya en buscatrazos me aparecen modos de forma. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Dice unificar. Entonces, si doy aquí, estos dos se me van a transformar en una sola forma. Fíjese que queda una sola forma y queda con el color de la que está al frente. Por eso queda de este color rojo. Esta y esta me los unifica y quedan una sola forma. ¿Sí? Si lo hago con el cuadrado y el círculo, me va a quedar de este color como azul, porque es el que está al frente del cuadrado, y los unifico y mire que queda una sola forma. Ya no queda un círculo y un cuadrado, sino una sola forma. Si con control Z me devuelvo, puedo devolverme un paso atrás cada que dé control Z. Entonces esos son los buscatrazos y podemos pues como por ejemplo, mire, dice menos frente, o sea que al cuadrado le va a quitar lo que está al frente, o sea esta parte. Entonces le doy menos frente, me queda el hueco del que estaba. Entonces ahora por ejemplo dice formar intersección. Entonces me va a quedar solamente este pedacito, que es lo que se intersecta con este. Con este formo la intersección y me queda solamente este cuadro. Si lo hago con el círculo, la intersección pues va a ser solamente esta parte que se sube sobre el cuadrado. Entonces miremos y ahí queda efectivamente solamente esta parte. Para eso es el buscatrazos. Entonces aquí para que exploren por favor todos los otros elementos en el buscatrazos. Muy bien, lo siguiente es la herramienta de textos. Es esta T que encontramos acá. La herramienta de texto yo simplemente lo selecciono y puedo dar clic
y comenzar a escribir. Él automáticamente me crea lo que se llama un texto falso o lorem ipsum, que es como un párrafo que simula un texto para ver más o menos cómo se va a ver el texto. Entonces, al dar clic, automáticamente me va a crear esa palabra lorem ipsum. Y puedo empezar a escribir lo que quiera, pues ahí, ¿sí? Entonces, esta primera forma de texto puedo escribir lo que quiera, y me va a seguir escribiendo en un mismo renglón, digámoslo así, en una misma línea. Si lo selecciono, va a crear este recuadro y puedo agrandarlo igual que cualquier otra forma, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque distorsiono el texto, y un texto distorsionado pues no se debe hacer nunca. Estos textos están diseñados para funcionar con esas proporciones, y si los dañamos pues dañamos todo el trabajo del diseñador de la tipografía, y pues no queremos hacer esto. Entonces, cada que vayamos a agrandar un texto, siempre hagámoslo con la tecla Shift presionada. La tecla Shift presionada, luego cojo de cualquiera de las esquinas y clic, y así me va a agrandar con la letra proporcionada. Por favor, nunca, no quiero ver nunca una letra así, ¿sí? O una letra así. Nunca quiero ver letras así distorsionadas, ¿sí? Para eso, siempre con la tecla Shift presionada y de cualquiera de las esquinas lo podemos agrandar. En Illustrator hay dos formas de textos: el texto de punto y el texto de área. Este es el texto de punto, el que creamos simplemente dando clic, presionamos y escribimos. Ese es el texto de punto. ¿Qué características tiene? Es un texto que, si yo sigo escribiendo, pues va a seguir horizontal, nunca va a cambiar de renglón, ¿sí? Es un texto que me va a ocupar todo el espacio, y le puedo aplicar efectos, puedo distorsionarlo si quiero distorsionar, o si por alguna cuestión estética necesito distorsionar, darle una forma distorsionada. Puedo aplicarle otros efectos de envolvente o de mallas. Y el otro es el texto de área. Este texto de área es el que utilizamos más para diagramar, por ejemplo, una revista, un periódico, un artículo. ¿Cómo creo el texto de área? Simplemente selecciono la herramienta de texto y desplazo el mouse. Hago clic y desplazo. Fíjense que me queda solo esta área con el texto. ¿Cómo le cambio aquí? Mire que esta forma ya el texto no me va a distorsionar. Si lo estiro o el texto sigue quedando igual, solamente que se me achica el área de texto. Fíjense que aquí me aparece un más. Este símbolo más quiere decir que hay texto escondido, que hay texto que está digitado pero no se ve porque el área de texto es muy pequeña. Tengo que agrandar esa área de texto hasta que ya muestre todo. Mire que el más desaparece. Entonces, es importante, si cuando estamos trabajando vemos un más, quiere decir que hay texto que se nos quedó por fuera que no se está viendo. Bien, este texto entonces yo le puedo cambiar el tamaño. Desde este panel, carácter, puedo cambiar el panel. Desde aquí también le puedo cambiar el tipo de letra en cualquiera de los dos modos, texto de punto o texto de área. Simplemente selecciono y aquí puedo escoger la fuente que yo quiera, o aquí también, desde texto, fuente, y aquí me aparecen todas las fuentes que están en el computador. Le puedo poner pues cualquiera de estas fuentes, puedo cambiarles el tamaño, aquí, tamaño, vamos a ponerle un tamaño más grande. Fíjense que aquí, como le subí el tamaño, fíjense que me apareció el más, entonces quiere decir que hay texto ahí. Necesito agrandar esta área de texto para que me lo muestre todo. Con zoom, acuérdense que con alt disminuyo, y aquí pues necesito expandir todo lo que, hasta que se desaparezca ese símbolo más. Fíjense que aquí todavía queda mucho más. Entonces, bueno, hasta que no desaparezca ese símbolo más, no deja de haber texto escondido. Aquí voy a borrar todo esto. Fíjense que sigue habiendo más texto, hice mucho texto y le subí mucho el tamaño, por eso es que me parece tanto.
Entonces, esa es la diferencia entre el texto de área y el texto de punto. Entonces, texto de punto, lo que escribo, lo distorsiono, no me va a cambiar, ¿sí? Y texto de área, arrastro el mouse y me crea un área donde va a caber el texto. Yo puedo decir, el texto necesito que me quede en esa área y ahí va a quedar siempre. Le puedo cambiar el tamaño de aquí, puedo cambiar el tipo de letra desde aquí. Aquí por mi pantalla que es pequeña no me muestra mucho, pero pues aquí están todas, o desde aquí texto, fuente, también me va a aparecer todas las fuentes, va a ser mucho más fácil. Acá hay una pequeña muestra al frente de cómo es de cómo se ve esa fuente. También puedo tener los tamaños, todo lo puedo ver también desde aquí arriba. Yo puedo convertir un texto de punto en texto de área y viceversa, simplemente dando doble clic aquí. Fíjese que esto es un texto de área. Si no, donde yo lo agrande, pues él se va adaptando al tamaño que yo le dé. El texto se adapta al tamaño que yo le dé. Quiere decir que es un texto de área. Texto de punto, simplemente le doy doble clic. Fíjense que este puntico azul, al darle doble clic, 1, 2, se convierte en un puntico blanco y quiere decir que ya esto es un texto de punto. Si yo lo agrando, se va a distorsionar la letra. No se va a adaptar al tamaño, sino que deforma la letra. Y si yo le vuelvo a dar doble clic, queda el punto azul y ya se me convierte en un texto de área. No se me deforma cuando yo muevo este texto. Entonces, esos es los dos tipos de texto que hay en Illustrator. Muy bien. Con el texto de punto, convirtamos esto a texto de punto. Doble clic. Puedo aplicarle distorsiones a estos textos, efectos. Aquí vemos que dice crear envolventes y damos clic. Me sale esta ventana y en estilos hay muchos estilos prediseñados con los que yo puedo jugar un poco para darle algún interés visual al texto que estoy poniendo, ¿sí? Darle alguna variación, algún interés visual. No abusen de estos efectos porque pues, puede hacer fácilmente ilegible lo que está allí. Entonces, tener mucho cuidado con la utilización de estos efectos. Esto es simplemente para darle un poquito de interés particular a algún título, algún resaltado, o si estamos jugando con alguna textura con el texto para algo, pues puede servir mucho. Entonces, el texto de área también lo puedo convertir, le puedo dar columnas. Aquí en texto, fíjese que aquí en este menú superior está texto y le voy a dar aquí opciones de texto de área. Y aquí puedo decirle, necesito que sean 2 columnas. Aquí en vista previa, pongámosle el chulito en vista previa y me va a mostrar cómo queda 2 columnas, o a 3, o a 4. Aquí el medianil es este espacio que hay entre cada columna. Entonces puedo ponerle, vamos a ponerle aquí 2 columnas y ese medianil pues puede ser más grande o más pequeño según lo que necesitemos. Fíjese, aparece el más, quiere decir que hay texto escondido. Toca agrandar un poco esa área para que desaparezca el más y aquí quiere decir que ya está todo el texto. Entonces pues también es interesante como saber que puedo convertir en varias columnas mi área de texto, solo el área de texto. El texto de punto no se deja convertir en columnas, puesto que no tiene las propiedades de adaptarse el texto al área que le estoy diciendo. Entonces eso ha sido todo por esta microcápsula. Los invito a que sigan viendo las otras. Que estén muy bien.